Bienvenidos al Proyecto Perspectiva, un podcast en el que hablamos sobre ciencia, arte e innovación desde una perspectiva con miras al futuro. Comenzamos en 3, 2, 1. Hola, ¿qué tal? Yo soy Edwin y bienvenidos a una nueva iteración de Perspectiva, un podcast en el que hablamos de ciencia, arte e innovación desde una perspectiva con miras al futuro. En esta ocasión me encuentro con mi amigo Luis Carvajal y nuestro invitado Cristian Salazar. Bienvenidos, muchachos. Acabo de interrumpir la primera parte de la iteración porque mi micrófono no estaba encendido, lo lamento. No te preocupes. Nuevamente, muchas gracias. Amigo, gracias por estar en este espacio. Como estaba comentando un poco antes y repito, es que creo que ha sido una inspiración muy interesante para mí y para muchas personas en este ecosistema. Al ayudar a desarrollarlo, creo que también desde un punto que muchas veces desde cero. O sea, porque hablamos de que ayudaste a mejorar cuando ya estaba y a iniciarlo en puntos donde no estaba. Entonces, me gustaría que nos platiques un poco justamente de tu origen, de tu experiencia, desde cómo surgió todo esto del emprendimiento, cómo lo desarrollas también. No, pues primero que nada, muchas gracias a los dos por invitarme. Pues mi historia comienza justamente con una oportunidad de irme a estudiar habilidades emprendedoras a Estados Unidos por un programa que en aquel entonces se llamaba Trap Camp. No sé si todavía se llama igual. Creo que sigue existiendo por ahí. Creo que sí. Bueno, es que éramos generación 2 en aquel entonces, entonces Ajá. también desde ahí como que comenzaban las cosas, ¿no? Entonces, yo desde ese momento, como era parte de la escuela pública como tal, estudiaba en la Universidad Autónoma Metropolitana en Azcapotzalco. Me llevé como la sorpresa de que no existían muchos programas para la gente de mi universidad, ni tampoco pues sobre todo de mi universidad, pero de universidades públicas que hablaran sobre las diferentes, pues se podrían decir habilidades que uno va adquiriendo para poder no nada más montar tu empresa, sino también como persona tener este mindset requerido como para poder crecer, ¿no? Entonces, derivado de eso, tuve la oportunidad de apoyar en algunos proyectos como lo fue el Hold Prize y otras tantas cosas que en aquel entonces, en 2018, pues era más 2017, Ujú. pues eran prácticamente, si no nuevas, se estaban apenas como gestando, ¿no? Entonces era el viejo este, yo solía decir que era el viejo este, ya existía el INADEM, ya existían muchas cosas, pero no había como tal una profesionalización de lo que era ser emprendedor, ¿no? O sea, la mayoría de los emprendedores pues venían de algunas estirpes o venían del extranjero o estudiaban en otros programas. Y el emprendedor mexicano apenas estaba naciendo, ¿no? Entonces, a partir de esa necesidad, como que empecé a capacitarme un poco más, empecé a leer y tuve la oportunidad de colaborar en diferentes escenarios de desarrollo que fueron pues abriendo la senda para entender un poco más de lo que era el ecosistema. Y me llama mucho la atención lo que dices. Siempre me han dicho que yo no tengo como un espacio definido, ¿no? Apenas hace poquito tuve como la oportunidad de entender esa parte por un estudio de la Universidad de Arizona, que decía que existen los founders, existen los emprendedores y también existen las aceleradoras, gobierno, universidades. Pero ¿qué pasa con todos aquellos habilitadores del ecosistema que como tal no son parte, ni son empresarios, ni son emprendedores como tal, ni tampoco son parte de las universidades, simplemente ayudan como a aglutinar pues al mismo ecosistema, ¿no? A crear como a llenar estos gaps, algo que le llama la universidad del in-betweenness, ¿no? O sea, Ok. todo eso que existe a la mitad y que si no, pues no existiría. Entonces ahí fue cuando empecé a descubrir que ese era como uno de mis roles dentro del mismo ecosistema como para poder apoyar a la misma comunidad, ¿no? Claro, y eso está muy interesante como el habilitador, ¿no? Porque justamente una vez que abres la puerta, pues ya todo mundo puede cruzar por ahí, ¿no? Pero cuando no hay una puerta, ¿qué hace, no? Entonces, ¿cuántas ideas quizá potencialmente no se gestaron antes, Claro. pero que ahorita ya se pueden empezar a desarrollar? Sí, sí, de hecho, algo que sucedía y como les comentaba al principio, la mayor parte para empezar, todo el glosario de emprendimiento está escrito en inglés, ¿no? Ujú. Cuenta cuántas personas en general tienen acceso a un curso de inglés decente o que de verdad puedan ponerse a estudiar o le puedan dedicar tiempo a entrar a internet y capacitarse y traducirlo al español, ¿no? Sí. Entonces, mucha gente que existía, bueno, que tenía acceso a estas oportunidades,
pues era gente que estaba en un estrato económico medio alto, la mayor parte alto, y que tenía como este círculo social que pues, su primo tiene una empresa, o su papá es fundador de una empresa desde antes, o son parte de las famosas empresas legendarias, ¿no? Como Bimbo, o no sé, muchos de ellos, y que entonces se quedaban como atrás. Entonces vi la necesidad de que había que abrir las puertas para poder dejar permear un poco de ese conocimiento hacia ellos, ¿no? O sea, yo me acuerdo y creo que lo hago por lo mismo de mi código postal, se podría decir, que lo entendí cuando en 2016 con unos amigos pusimos una taquería y al mismo tiempo ellos eran contadores, ¿no? Entonces ellos hacían impuestos de un lado, güey, para toda la gente del mercado. Y al otro lado teníamos las freidoras, ¿no? Y hacíamos tacos y vendíamos papas. Y nuestro primer curso de contaduría fue en un CECATI, que son estos centros de capacitación tecnológica que hace la Ciudad de México y que te cobran 250 pesos como por todo el curso. Y nosotros íbamos a tomar clases al mercado, ¿no? Entonces, dentro de las instalaciones del mercado municipal de Azcapotzalco, bueno, mercado de Azcapotzalco, tomábamos clases de contaduría junto con otros dueños y locatarios del mismo. Y ahí fue cuando me di cuenta que pues, no todos tenían acceso a la misma información que nosotros estábamos teniendo, ¿no? Claro. Y creo que es interesante también como ver por qué se empezaron a gestar estas cosas, ¿no? Creo que, no sé si, o sea, esa misma historia del antes y después de, no sé, un curso de 100,000 pesos de tal cosa y tener algo de acceso, pues obviamente te cambia, ¿no? De la oportunidad que tú puedes tener. Sí, no, totalmente. Mira, te puedo contar que teniendo la taquería se abrió Trepcam como tal y justamente se liberaron 20 lugares para una universidad pública, ¿no? La UNAM tenía 50, 60, nosotros éramos 20 porque éramos la segunda mejor en aquel entonces y teníamos que competir por ellos con las otras 5 unidades para poder ganar este espacio para ir a este curso en Estados Unidos, ¿no? Y fueron 4 o 5 semanas de cursos, teníamos que ir hasta la Rectoría General, que estaba hasta el sur de la ciudad, para poder tener ese acceso a la experiencia. Y cuando ya por fin se dio el último curso, uno de mis socios en aquel entonces decidió desistir, ¿no? No fue al último curso, porque decía, es que no vamos a ganar. ¿Cuáles son las probabilidades que de 200 tantos estudiantes nosotros quedemos entre los 20, ¿no? Y yo me acuerdo que sí fui a la última entrevista y yo sí quedé entre los 20. Pero hasta el momento yo me sentía muy feliz y muy extasiado porque yo decía, oh, es que voy a ir a un curso y voy a conocer a más personas y voy a poder entrar en un nuevo ecosistema. ¿Y cuál va siendo mi sorpresa? Que cuando me ponen en el placement, en el lugar, todos mis compañeros, si no es que todos, la gran mayoría, eran provenientes de universidades privadas, ¿no? Como el ITAM, la Anáhuac, Ibero. Y en aquel entonces yo no me sentía como estudiante de la Universidad de Azcapotzalco, que estudiaba en el CECATI, en el mercado, con el mismo nivel de conocimientos, ¿no? Como que yo sentía que yo tenía un atraso, un rezago que ellos no tenían, ¿no? Y que a veces no era una cuestión de clases sociales, sino era más una cuestión de lo que decimos, de acceso a la información. O sea, la formación no era la misma que ellos reciben o que ellos recibían en sus instituciones. Y esto era de facto, es decir, o sea, sí era más allá de una percepción, o sea, sí era palpable la diferencia de conocimiento. Fíjate que lo que me di cuenta mucho es que sí había una deficiencia de conocimientos, obviamente, por parte de mía en aquel entonces, pero era muy diferente también la forma de investigación, ¿no? O sea, como que percibí en aquel momento que muchos de ellos no participaban, eran un poquito más parcos a la hora de platicarlo, como que no había una interiorización de muchos conceptos, pero eso era no porque no supieran o porque no lo tuvieran, sino porque era diferente a como acá en la administración nos ponían a tener clases de, no sé, del mismo tronco común que tomábamos, literatura u otras pues, disciplinas que tal vez en aquel momento yo decía, bueno, ¿y para qué fregados sirve esto, no? No tengo ni idea de cuál es la intención.
Y llegando allá, por fin, a la hora de estudiar, decías, no, pues es que sabes que esto sí me va a servir, esto sí lo puedo decir. Y como que mi primer break que tuve ahí fue cuando yo dije, bueno, ellos me pueden juzgar por no saber y yo puedo sentirme más por saber algo que ellos no sepan. Pero cuando ellos no supieron y yo sí sabía, ellos se acercaron a preguntarme. Entonces no me excluyeron. Y ahí fue cuando tuve como mi primer cambio, ¿no? Que fue así como de, bueno, sí saben, pero como que no quieren decirlo o temen decirlo frente a los demás. Y pues en la universidad pública pues, tienes tanta competencia que pues dices, yo digo lo que sé y me atengo a las consecuencias, ¿no? Sin ningún problema. Una mentalidad diferente. Sin temor a quedarte como expuesto. Y creo que ahí se me hace interesante, como desde tu perspectiva, ¿cómo crees que haya sido que Basta ya. que tú ya 20 me van a contarte las veces que lo digo? Sí, voy a ponerlo aquí como El contador. Sí, el contador de Un veces. shot cada vez que... Vamos a hacerlo de verdad, o sea, que Vamos cada a vez ver que nuestras emociones. tanto host o invitado digan perspectiva, va a haber consecuencias positivas. Excelente. Un árbol plantado, yo creo que... Así. Eso estaría más padre. Un dólar estaría padre. para una Sí. Ándale, exacto. Y ya al final se termina armando una fiestota. O un donativo. Exacto. O conseguimos más equipo también. Exacto. Esto se financió con las palabras, ¿eh? Si no. Pero, bueno, la pregunta que te iba a hacer, ¿por qué crees que te hayan elegido a ti? Fíjate que yo creo que en el momento fue parte de la perseverancia, uno, y sí también fue como el compromiso sobre el mismo programa, ¿no? O sea, creo que hubo muchos buenos talentos que en el momento no querían o sentían que no era válido para su tiempo, valioso para su tiempo, el enfocarse como esta parte de su desarrollo. Parte de los módulos era justamente la famosa resiliencia y que yo vuelvo a decir que siempre es un tema de discusión muy, muy cándido, porque ser resiliente pues obviamente sí es la capacidad de soportar y de poder ser pues de alguna manera firme ante muchas cosas, pero también yo creo que debes de ser flexible. Uh-huh. Entonces en el programa como que valoraban mucho eso y pues la verdad yo te puedo decir que yo fui a todos los cursos, me salté clases, fui en días en que teníamos que estar, fui los sábados. O sea, realmente mi intención sí era competir en aquel momento por ello. Yo siento que eso jugó mucho a mi favor en aquel entonces. Creo que eso está muy interesante porque creo que es un reflejo, o sea, porque yo también he visto como ese patrón entre la gente que es exitosa en diferentes cosas, que es como una, ¿cómo se llama? Una perseverancia, no sé si decir radical, pero que implica el compromiso completo. O sea, no voy a darle un 90%, no voy a darle, pero sí como el 100% e incluso como dar ese extra. Exacto. Y no sé, ahorita, por ejemplo, escuchándote como esa habilidad que, como dices, de la competencia en institución pública y también las otras habilidades que fuiste desarrollando, que se fueron como dando tú ese destaque, ¿no? Sí, no, pues es el pan de cada día, ¿no? O sea, dentro de la misma universidad muchas personas tienen como ese ímpetu por poder seguir adelante, ¿no? Uh-huh. Muchos son primeras generaciones de la escuela, muchos van presionados porque sus papás no pudieron tener acceso a la universidad, porque sus familias les dicen, ay, es que ella va a ser la primera titulada, ¿no? Uh-huh. Y vamos a enmarcar aquí su título cuando ella salga. Y eso te va como mostrando que debes de alguna manera seguir adelante, ¿no? O sea, y de que tienes que ser perseverante en lo que quieres hacer y de que debes de no quedarte detrás, no de los demás, sino de ti mismo, ¿no? Porque también eso es algo. O sea, sí era consciente de que era una competencia, pero la verdad trataba de no ver a los demás, ¿no? Porque cuando veía a los demás siempre dices, ay, es que él es más alto, o es que él viene más, o es que el que tiene coche, o es que mi esfuerzo vale más porque yo vengo en transporte público, pero el de él vale menos porque pues vive aquí a 3 cuadras, ¿no? Entonces yo creo que sí es importante ser perseverante, pero también es importante tener visión, o sea, sobre ti mismo, como percibirte o cómo vas a seguir adelante, pues mejorando tu propia versión, ¿no? No tanto sí, claro, volteando a verles. Yo es lo que le digo a algunas personas que se acercan, que es como, tú vas como los caballos, ¿no? Te pones tus blinders
Y no es que solo veas el camino, ¿no? Sino que no ves a los otros caballos. O sea, ¿sabes? Ves al que está adelante y sabes cuál es el siguiente reto. Pero no estás pensando en el de al lado, ay, ya me va a dar, ¿no? Y aunque quieras voltear, no vas a ver al de atrás. ¿Sabes? Simplemente tienes que estar consciente del camino. Me gusta mucho esa perspectiva y... Diablos, otro. No, o sea, está bien, está bien. Saquen el jarrito Esto se va a poner muy interesante. de a dólar. Pero es que está... $1, 50 centavos. No, pero está padre lo del, o sea, paréntesis, creo que está muy padre lo del árbol. O sea, Sí. quizá a final como de 3 episodios, ¿quién lo dijo más? Y esa persona pone un árbol o algo así. Claro. Mira, ya hay formas, hay programas que ya son como de donativo de árboles que conozco y ya están listos para hacerse. Entonces, pues... Pues podemos vincularlo. O sea, Sí. este chiste debería escalar en algo no tonto. ¿Sabes? Si el humor no alcanza la vida real, ¿qué chiste tiene? O de huella de carbono, ¿sabes? Yo vi unos vales de huella de carbono. Justo. Esos también son Eso también muy estaría buenos. bueno. Si Tenemos nos pasas una- Como 34 pesos. El link estaría padre. Está muy claro. bien. Y bueno, a lo que iba es que se me hace muy interesante porque lo puedes aplicar creo que a diferentes partes de la vida, ¿no? Como que, digo, voy a meter muy metafísico, pero creo que el emprendimiento y el emprender y hacer un pitch es como un reflejo de lo que tú también haces como persona. Digo, se habla mucho de que tú todo el tiempo te picheas, ¿no? Como que tú Sí. todo el tiempo también te estás como vendiendo, en el sentido positivo de la Sí, palabra, sí. ¿no? Como que tú en un mercado competitivo en relaciones, ¿no? O sea, tú cuando tienes una relación de pareja, pues en realidad pues cualquier persona puede salir con quien sea. Tú porque eres la persona atractiva para la otra persona. Con amistades también, porque dedican su tiempo a conocerte. Y creo que ante todo, pues creo que va mucho por ahí el saber como quién eres, ¿no? Porque creo que la otra perspectiva, y ahí, la otra forma de verlo, Sí. El otro punto de vista. el otro punto de vista, voy a hacer sinónimos también. Mejoramos nuestro léxico. además. Mejoramos el léxico. El otro modo es tú ves hacia adelante, tú ves hacia atrás o los lados, pero quizá me voy a ver muy filosófico cuando te ves hacia ti, ¿no? O sea, creo que quiero quizá ver desde tu perspectiva, tu análisis, cómo has interiorizado eso. Fíjate que yo hice algo que ahorita teníamos una plática justo fuera de micrófonos, que yo sí me auto hice un canvas, ¿sabes? Y el canvas, y solía dar un taller, sobre todo para el CONALEP, que se llama Tu Canvas Personal, ¿no? Tú como empresa. Y vaciaba en ese canvas, en ese mismo template, mi propia forma de ser, ¿no? O sea, decía quiénes son mis conexiones, quiénes son mis recursos, quiénes son mis retos, quiénes son mis oportunidades, en dónde estoy yo, hasta el momento en el que realmente fui un poco más consciente de, a ver, sí tengo muchas ganas, pero tal vez no tengo el capital. A ver, sí tengo el capital, pero tal vez no tengo el tiempo. ¿No? Entonces me hice un autochequeo, me revisé y dije, esto soy yo y estas son mis fortalezas, estas son mis debilidades. Y sobre todo, más que debilidades, la gente siempre dice que son áreas de oportunidad. Creo que pueden ser áreas de oportunidad, pero también está bien decir cuáles son los puntos en los cuales necesitas ayuda, ¿sabes? Y no temer a pedir ayuda. Entonces, ese fue mi primer, pues se podría decir, cambio de visión, que fue cuando me di cuenta que no tenía que hacer todo yo, ¿no? O sea, me di cuenta que yo tenía algunas capacidades, me di cuenta que era muy bueno para ayudar a lo que tú dices, a crear, a impulsar, a hacer, pero que tal vez yo no tenía la creatividad, ¿no? Como para ser siempre la cabeza de la mente creativa, ¿no? Pero sí era muy bueno para complementar a esos creativos, ¿no? Sí era así como, a ver, vamos a hacer esto. Ah, ¿quieres hacer esto? Vamos a hacerlo de esta forma. Ah, pues vamos a movernos por acá. Ah, yo conozco esto. Entonces, ahí fue cuando me empecé a interiorizar. Yo la verdad, creo que a mucha gente le da miedo darse cuenta de quiénes son, ¿sabes? Siempre vivimos con una idea de autoafirmación, de que siempre te dicen, háblate bonito. Y digo, sí, es muy bueno hablarte bonito, pero es mucho más honesto hablarte muy directo, ¿no? O sea, decirte, ¿sabes qué? La estás regando aquí, pero es importante, o sea, no es fatal, pero tienes que encontrar cómo vas a salir de ese déficit que estás generando, ¿no? Y ser honesto también, eso te brinda oportunidades de cuando tú le puedes decir a alguien, ¿sabes qué? La verdad es que eso no va a pasar.
o eso no lo voy a hacer. Una honestidad, ¿no? Como en vez de Exacto. poner palabras bonitas de, ay, qué bonito, si es lo bien. Y sí. Exactamente, sí, güey, o sea, y eso pasa, ¿no? O sea, tienes que ser honesto. Y tú mencionabas ahorita el 100%, ¿no? Yo fíjate que no estoy en contra nunca de dar el 100%, pero es que aprendí a darme a mí un 30%. De ese 100% me doy a mí un 30% sí o sí. Me hago así como el SAT. Me hago un Tu impuesto corte. acá. Sí, güey, me hago un impuesto porque después de tanto tiempo me di cuenta que me tenía que hacer un impuesto para mí, ¿no? O sea, un impuesto que no era necesariamente derivado de las actividades que yo normalmente hago como parte del ecosistema, sino que eran cosas que son mías, güey. Así como de, pues hoy, ¿sabes qué? Me voy a dedicar a ver películas. Hoy voy a leer este libro. Hoy voy a caminar aquí. Este libro es de poemas. ¿Qué tiene que ver con la administración? No tiene nada que ver Nada, con la ¿y administración. qué? Sí, güey, porque me di cuenta que era más complejo que lo que yo podía o representaba para otras personas, ¿no? Y que no necesariamente los demás tenían que saber qué tan complejo podía llegar a ser, ¿no? Claro. Entonces eso pasa. Sí, pero es un ángulo que como que chocas en contra del emprendedor moderno y eso creo que está genial porque creo que todo mundo dice como que tienes que echarle ganas y quemarte las pestañas y las neuronas y si no estás sufriendo en el piso no estás haciendo lo suficiente, Sí, ¿no? claro. Y tú hablas de que sí se puede estar bien. Lo que pasa es que tuve la oportunidad de hace 2 años, 3, de trabajar en un programa en el que se daban mentorías. Entonces yo coordinaba a 20 emprendedores que iban a tomar mentorías con diferentes pues, líderes de opinión, de trabajo, de empresas, emprendedores senior, yo les llamo, porque son emprendedores que ya están como en el siguiente nivel, ni siquiera ya están en las fases de startup y scale-up, sino que ya están a punto de ser Kavak, ¿no? O sea, ya están a punto de ser el unicornio que sigue. Y me empecé a dar cuenta que ellos tenían sus propios kinks, ¿no? Y era así como de, güey, güey, ¿qué está haciendo aquí, no? O sea, te voy a decir cosas así muy cagadas, ¿no? O sea, cosas así como de, este güey es repacheco, ¿cómo es posible que haga tal cosa, no? O sea, pues este güey le encanta cocinar, pero pues no, nadie más sabe, ¿no? Y ahí fue cuando me empecé a dar cuenta que el éxito o ese extra de Perdóneme, perdóneme. Es que ¿sabes qué siento? Que en cámara le estoy tapando la cara. ¿Podrías, Chris, sostener un poco el micrófono ese para que yo lo sí. apriete? Allí, donde ¿Dices? creas que no te está molestando. Perdonen, auditorio. Ya. Es que no quiero eso, ¿no? Entonces, tal vez si ahí no te molesta. No, estoy seguro. O sea, porque... ¿Qué tal así, no? Sí, creo que está bien. Ah, sí, como el angulito. Va. Y creo que así estamos. Creo que está bien. Ok. Ya, perdón. No, y retomando un poco, pues me di cuenta que ellos no morían por sus proyectos, ¿no? Sino que ellos tenían una serie de cosas extras que los complementaban y que era lo que a ellos les hacía realmente ser como 360. Si no lo tuvieran, probablemente ya se hubieran vuelto locos. ¿Sabes? Sí, Y le que falta eso era balance, lo más ¿no? difícil. Sí. Entonces, a partir de ese momento, como que dejé de superpresionar, me di cuenta que la gente que se queda 100 horas en la oficina es porque es parte de ellos y hacen otras 100 horas de otra cosa. ¿Sabes? Y, o sea, es ese tema. Y ellos no te hablan de esa parte. ¿Por qué? Porque ellos no te van a hablar de lo que a los demás no les interesa. Levántate a las 5 de la mañana, sal a correr, te metes al gym 6 horas, güey. Y así de ahí le dedicas todo este tiempo a tu emprendimiento y hablas y lo pones y sales y estás. Y llega un momento en el que dices, bueno, y los dueños de estas empresas que de verdad son multinacionales y que de verdad son súper cañones, ¿dónde está su rutina? ¿Sabes? Porque veo muchos Tony Robbins, veo muchas personas que son, pues se podría decir, gurús del emprendimiento que honestamente no están adentro de ese régimen, ¿no? O sea, yo el otro día hablaba con un amigo que tiene una empresa y que es bastante exitoso. Y le digo, güey, ¿tú te levantas a las 5 de la mañana? Y dice, no, güey, la neta. O sea, yo me levanto a las 9 y ahora empiezo a trabajar y tengo un compromiso con mis empleados y trato de tenerlo, pero no me levanto para nada a las 5 de la mañana, ¿no? Entonces, creo que hay que saber que los emprendedores, pues sangran. Claro. Y sufren, y lo más difícil es que esta psicología del emprendimiento
está creando una ola de emprendedores con problemas de salud mental. ¿Sabes? Está cañón, pero sí. Sí. Es de verdad. Y es que lo veo mucho, ¿no? Y es muy interesante porque creo que cuando tú empiezas a mezclar temas como de psicología y emprendimiento, es como que la gente te dice, a ver, como casi que no puedes tener uno si no tienes si tienes la otra. Sí. ¿No? Entonces te ponen así como al emprendedor loco o como que los distancias del resto de los humanos. Sí. Y eso está muy, muy loco porque pues al final de cuentas también tienes una desconexión personal. Y, por ejemplo, pasa el efecto como un Elon Musk, ¿no? Que hay quien lo vende, hay quien lo odia, quien sea, pero hay poca gente que se ponga a pensar qué se hace desayunar. ¿No? ¿O cómo le hace? ¿Cuándo fue la última vez que visitó su cocina? ¿Tiene cocina? Tiene un robot, güey. Que hace de desayunar a omelets. ¿No? No, te quería preguntar, o sea, ¿y tú buscas cuando vinculas a las personas que están comenzando o que tengan ciertos perfiles especiales como los que mencionas, es decir, que estén integrados con una no solo una salud mental, sino, o sea, más equilibrada, sino que tengan en mente cuando menos la noción de este estudio personal Canvas, este estudio de empresa Canvas, si bien tal vez no lo han hecho en regla, sino como se han planteado qué quieren, por qué y qué significa o algo así, o sea, o cómo llegan contigo los perfiles de estas empresas o de estas personas que quieren dar el siguiente paso, ¿no? Porque dar el siguiente paso no es tan teórico, ¿no? O sea, sí requiere como quizá una metodología o un esquema, como me mencionabas, un modelo de ideas o cosas similares. Fíjate que gracias a la práctica te das cuenta de cuáles son las personas que de verdad quieren hacer cosas y que no traen como el bluff de quiero hacer algo. Porque el bluff es algo muy importante de poder descubrir, de poder saber cuándo ellos lo están haciendo, ¿no? O sea, esto es como las cartas. Cuando estás jugando cartas o dominó con ellos, ¿sabes cuando hay alguien que te dice, ay, yo tengo 4 ases, güey? Entonces, si ves el as en tu mano, este güey está mintiendo. Claro. O sea, entonces tienes que poner tu poker face, ¿no? Así de, no manches, este güey tiene 4 ases, güey. ¿Qué hago? Ya. Entonces te empiezas a dar cuenta de quiénes son esas personas que de verdad están comprometidos con ellos. ¿Por qué? Porque si están comprometidos con ellos, están comprometidos con su proyecto. Si están comprometidos con su proyecto y están dispuestos a sacrificarse ellos, no van a sobrevivir. Son empresas que van a quebrar. Son güeyes que se van a ir a la Huasteca, güey, a chupar sapo. Y que van a regresar y se van a volver gurús de otra cosa. Y no está mal. Simplemente significa que el estilo o la forma de vida que ellos buscan no es el emprendimiento. Y no está mal. Solamente tienen que empezar a ver eso. Y es importante poder determinar y poder analizarlos a ellos. ¿Por qué? Porque cuando tú vinculas a alguien, tienes que ser respetuoso con el tiempo de las personas. Tienes que ser respetuoso con el tiempo que ellos les van a dedicar al proyecto. Que se puedan sentar con ellos y que puedan platicar y que lo puedan de alguna manera concretar, o si no, llegar a una serie de pláticas pues un poco más constructivas a nivel personal y que no sea nada más así de, bueno, pues ya estuvimos aquí 4 horas, chavos, ¿qué se va a hacer? No, pues es que yo te marco, güey, o sea, nos vemos en 5 días, güey. No pasa nada. Vuelvo a lo mismo, no significa que sea el fin del mundo, pero sí es algo que a la larga crea que la gente pierda credibilidad, que tú como personas digan, híjole, es que otra vez me habló Chris, no sé si valga la pena poder irnos a ver a tal, ¿no? Híjole, pues es que la última vez me presentó con un güey que al final me estaba vendiendo cosas de OmniLife, ¿no? Y entonces, ¿qué empiezan a pasar? Porque llega a suceder. Sí, Entonces, claro. es una cuestión de respeto. Va. Entonces, o sea, tú sí los distingues entre las personas que están comprometidas con una percepción de sí mismas, de los que están comprometidos con la construcción de un proyecto que puede ir allende a sí mismos, ¿no? Es correcto. Ok. ¿Viste qué bonito lo dije? Sí, ay, es que buen uso de palabras. Sí, ya sé. Dije, aquí sí estaba pensando el remate. Ese fue el remate como los Sí. chistes. Pero habría un tema de trascendencia ahí, o sea, no sé si va por ahí. Creo que la gente puede también como buscar trascender la propia persona, ¿no? Como quien busca, como dices, crecer en ella y ser el centro de atención de yo tengo X versus yo ayudo a crear algo que genere un impacto mayor. ¿Crees que vaya un poco también por ese lado? Sí, y en realidad es que ese es el tema, ¿no? O sea,
El emprendimiento, más puramente, pues tú sabes, y en general, es generar recursos. O sea, eso es crudo y duro como es, eso se trata de emprender. Poder generar ingresos, poder generar riquezas, poder generar empleos, poder generar oportunidades. Y ahora es ahí donde empiezan a nacer todas estas otras oportunidades, ¿no? Que son emprender socialmente, que es generar un cambio en la sociedad, poder ayudar, generar oportunidades para gente, por ejemplo, como Pizza, que ayuda con un baño y con una oportunidad de empleo a gente de la calle, ¿no? O como, no sé, como quién más podría ser, como nuestro amigo Germán Santillán, que tiene una escuela allá en Oaxaca, ¿no? Claro, Y que ayuda a pasar el conocimiento. Y empiezan también los emprendedores sustentables, empiezan todas estas personas que buscan alternativas y que en realidad empiezan a complementar. Entonces, todo el emprendimiento, por lo general, pero más que nada estos nuevos emprendimientos buscan trascender, ¿no? O sea, sin perder el objetivo que es ser rentables, claro. ¿no? Y eso está muy interesante porque creo que también hay una pérdida de foco ahí y lo he escuchado a menudo, me imagino que tú igual, de que, a ver, si yo estoy haciendo algo amigable con el medio ambiente, no voy a ganar dinero, ¿no? O si estoy haciendo algo que ayuda a la gente, pues ¿dónde está mi retorno? Entonces soy una ONG, ¿no? Y también se da como una polarización muy fuerte. Ahí, ¿cómo crees que puedas sacar a la gente de esa mentalidad? Pues lo primero es desatanizar las cosas, ¿no? Una ONG no está mal, pero hay que saber cuando no vas a generar recursos. Y no puedes entrar a una ONG queriéndote hacer rico. O sea, eso tendrías que tener la percepción de... Sí, además no es muy ético. Es la idea. Y lo mismo con el emprendimiento, ¿no? O sea, tienes que entender que vas a tener un crew, vas a tener gente, vas a tener empleados, vas a generar pues también responsabilidad contra el SAT, vas a tener muchas responsabilidades. Entonces tienes que pues quitarte de la mente que pues nada más vas a hacer la parte social, la parte bonita y todo va a ser ir a salvar ajolotes a Xochimilco, ¿no? O sea, va a haber Involucra una también parte, sí. un trámite en el SAT en algún Sí, momento. güey, en algún momento vas a estar ahí así de, güey, ya me quiero morir, son 4 horas aquí, mi contador se le pasaron 3 recibos. Entonces, existe este otro lado que pues casi nunca se habla, ¿no? O sea, no veo a muchos bloggers diciendo así de, ya llevamos 3 horas aquí en el SAT, chavos, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer ahora? Sí, güey. Selfie con la señora de atrás, ¿no? Sí. Pues eso no pasa. Lo no atractivo, ¿no? O Lo sea, no como que atractivo. lo aburrido no es mediático porque pues tampoco es como esa parte que genera el ruido y wow, qué inspirador estar en esa fila, ¿no? Exactamente, güey. Pero pues es como lo necesario versus lo atractivo. Y que creo que aquí, o sea, el emprendimiento sustentable y social que tú mencionas es una forma de agregar valor y que creo que también es una evolución de los modelos puramente económicos, que no tienen nada de malo, como dices, generar oportunidades, pero ante temas, justo platicábamos con Valeria antes, ante temas de crisis ya pues, del medio ambiente y de otros temas, ¿cómo le hacemos para darle la vuelta y que genere oportunidades para el ecosistema y para las personas? Sí. Y ahí te quería preguntar, pues tú que estuviste en Soul Awards y en otros proyectos similares, ¿qué es lo que te llevas de ahí? O sea, ¿qué ves en la gente que busca emprender así? Lo que veo en general es la voluntad y como es lo que les digo también a los que entraron en aquel entonces a servicio es el emprendimiento siempre es la voluntad de una persona de cambiar su entorno. O sea, yo siempre he definido así emprendimiento. Entonces, las personas que entran y que tienen como estas ideas, no nada más en temas ecológicos, sino en temas de salud, sino en temas también de economía circular, buscan hacer las cosas de mejor forma. O sea, que tú puedas tener dinero, generar, pues más que dinero, puedas generar un ingreso para tu familia, mantenerte, ayudar a otros a tener también, pues, llevar el pan a la mesa, ¿no? Que es algo muy gringo, el que lleva el pan, ¿no? Y al mismo tiempo, pues saber que va a haber especies que están siendo protegidas por tu esfuerzo, va a haber árboles que se van a plantar, hay gente que hace los bonos de carbono, ¿no? O sea, dinero que se va a recaudar para poder pues de alguna manera apoyar a otros programas, a las ONGs, Claro. ¿no? Entonces, eso es lo que yo me llevo de esto, que existe de verdad una gran cantidad de emprendedores y de personas que están comprometidos con mejorar, más que salvar, mejorar la realidad que tienen ahorita, ¿no? Y de las cuales son conscientes. Y que también existe otro grupo de personas que, pues honestamente, lo único que les interesa es
pues no perder el estatus económico, ¿no? Claro. Y ante un modelo de crisis, ¿no? Que también ahorita cada vez más, digo, la inflación siempre ha sido tendencia, pero ahorita creo que se habla mucho de una recesión, se habla mucho de impactos, que digo, sí hay estudios que dicen que son cíclicos, que hay bajones, subidones en la economía, pero pues ahorita que estamos en una bajada en un país que tiene tantas oportunidades todavía que faltan, ahí pues como pates, ¿no? Claro, ¿no? Y fíjate que algo que siempre se dice afuera es que México es como el laboratorio especial donde cualquier empresa puede venir a hacer sus pruebas. Es el quinto invitado que nos dice algo similar. O sea, como que México es el laboratorio donde están todos los problemas, ergo puedes tener la oportunidad de hacer todas las experimentaciones. Creo que es como una región antropológica de estudios de caso de todo, ¿no? Y es que más que nada tienen que ver con, no nada más con la parte antropológica, sino también con que tenemos mucha diversidad en el mismo ecosistema. Entonces, y de recursos y de personas y de política y cosas así, que están muy encontradas también, ¿no? sí, entonces todos, por ejemplo, decimos que somos Norteamérica, pero tenemos políticas muy latinoamericanas, ¿no? Entonces, obviamente, no podemos separarlo y nos brinda también el chance de que la gente que la hace aquí, pues pueda replicarlo en otros lugares, ¿no? Claro. Y ahorita, por ejemplo, tú que estás a punto de irte a este programa de Young Leaders in the Americas, que digo, todavía no vives ese programa como para contarnos, estaría interesante que en algún momento nos cuentes, Claro, pero tú que vas a entrar, que entiendes cómo funciona esto, ¿qué crees que se le pueda, como que nosotros enseñarle a los emprendedores de otros lados y por otro lado que nos puedan enseñar como que también le haga falta al emprendedor mexicano? Y también antes, si nos puedes describir de qué trata, en síntesis, estaría bueno. Bueno, Young Leaders of the Americas Initiative es un programa creado por el gobierno americano para apoyar a toda la parte de América en general, a emprendedores y líderes, con un programa de intercambio. Es una especie de intercambio cultural con empresas dentro del territorio norteamericano para crear sinergias y cooperación a lo largo de la región, ¿no? Entonces, esa es se podría decir como el long story short, Ajá. de lo que es Wiley. ¿Qué es lo que veo yo en los emprendedores norteamericanos, no? Primero que nada, a ellos les hace falta a veces un poco más de empatía hacia lo que es las personas, ¿no? O sea, al tener varios, pues se podría decir, ecosistemas un poco más desarrollados o mejor dicho, oportunidades mucho más desarrolladas, dejan de lado necesidades que viven muchas de las personas que trabajan dentro de los Estados Unidos, ¿no? O sea, el tema de salud pública, ellos no tienen salud, ¿no? Sí, lo que tú Ellos no decías. tienen seguros, o las mismas minorías, o cuestiones de la comida, de salubridad, de N cantidad de problemas que ellos obvian por creer que ya lo tienen resuelto. Y que al llegar personas, pues de aquí, de México, le dicen, oye, ¿cómo es que aquí tu transporte sí está tan limpio, no? En algunas ciudades. No, pues es que nosotros hacemos tal y tal práctica. Ah, ok. Oye, pero es que nosotros no tenemos el conocimiento de lo que es la NOM 32 de salud mental, ¿no? Sí. O sea, es así como aquí no es obligatorio que la gente cuide su salud mental. Ahora ya aquí sí lo es, ¿no? Entonces podríamos decir que hay cosas que van cambiando y que se van polarizando, ¿no? Y le empiezas a decir también de los mismos paradigmas que existen dentro de tu propia población y que te enfrentas con ellos, ¿no? O sea, en mi situación específica, las personas con las que voy a trabajar allá me pusieron con una persona de Brasil que trae una fintech y el chavo pues, sabe todo lo que tiene que ver con tecnología y con finanzas, ¿no? Pero lo que quieren hacer allá en donde vamos a estar es justamente echar a andar una aceleradora para negocios que están naciendo dentro de lo que es el gap digital de las apuestas en el área de Norteamérica, ¿no? En el área norte de Estados Unidos. Entonces, pues como que ahí es cuando empiezas a checar cómo van ellos complementando, ¿no? Dicen, no es al azar, es un poquito más como
como pensado la transición que ellos quieren lograr y se empiezan a apalancar con personas que, pues bueno, traen como estas iniciativas o necesidades, ¿no? Y yo creo que esa es como la idea de todo el programa. Se me hace interesante porque como que pienso, ese intercambio cultural como que es difícil, quizá nos casamos mucho con la idea que todo está mejor allá, como de que hay cosas que aquí sí estamos con cierto plusvalía, que cosas adicionales. Sí, que creemos que no tienen homeless, así, ¿no? Que no hay una cultura así como de los olvidados, ¿no? Por hacer una referencia cultísima. Hablábamos de eso en el camino, o sea, en la carretera, ¿no? O sea, como de sistemas políticos que funcionan mejor en unos países que en otros, ¿no? Que están muy integrados, ¿no? Que podemos ver tintes anárquicos junto con socialistas y capitalistas a veces, o sea, que hablábamos de una forma artística que se llama Ocupa, performance, que tal cual es un performance estético que toma un lugar para hacer una declaración política, climática o demás, ¿no? Sí. Y que en muchos países ha funcionado por X tiempo, ¿no? Como la ocupación de Wall Street hace como 10 años, las elecciones en Egipto, etc., ¿no? Y que hay comunas que se vuelven anárquicas y autosustentables por un tiempo, y demás, ¿no? Y habíamos llegado justo al punto en donde es que Estados Unidos tiene una deficiencia en salud pública que suena absurda, ¿no? Es como tienes todo este dinero y no tienes seguro, o sea, no tienes un IMSS, Sí. o sea, por deficiente o por mucho déficit que tenga el IMSS, es como, aquí hay IMSS, ¿sabes? Es como, Sí. eso está interesante que no se conciba, ¿no? Esto nada más en el sector público, pero en el lado de emprendimiento también creo que está como te digo, está súper interesante que piensa en las personas que no tienen, ¿no? Es como, qué feo que tengamos que llegar al punto de hablar en una conferencia, de hablar de las personas, o sea, que pensemos en las personas que están peor, ¿no? Claro, no, y mira, yo te puedo poner un ejemplo muy escueto si lo quieres ver así. Hace poco estaba viendo un documental, pero me hizo todo el sentido del planeta cuando lo empecé a ver, sobre una señora que se fue a Estados Unidos y vivía en el área de Nueva York. Entonces, ella estuvo cuando fue el 9/11. ¿Eh? ¿Era latina? Era mexicana. Era una señora mexicana que se fue a Estados Unidos, dejó a su esposo y a su hijo aquí en México y se fue a trabajar. Trabajaba en un McDonald's en el 9/11, cuando caen las Torres Gemelas y todo el tema. Y entonces se quedan sin el empleo, se quedan desprotegidas y con su cuñada se ponen a vender tamales, ¿no? Entonces, güey, Wow. llega ya a vender tamales en todo el área de Nueva York. ¿Y quiénes son sus principales consumidores? Todos los constructores que están trabajando, Toda la gente que los se para bomberos, a las 5 de la mañana. los que trabajan, los que sostienen las ciudades. Economía, sí. ¿Y entonces qué pasa? Entonces se vuelve el boom de esos tamales porque es el único negocio de comida caliente que está abierto a las 5 de la mañana fuera del metro para todos los trabajadores esenciales y trabajadores no esenciales, constructores que hacen commutes de 2 horas, que también existen allá, los commutes de 2 horas, de gente que tiene que ir a trabajar. Entonces el emprendimiento también es eso. Muchas veces olvidamos que el emprendimiento, o sea, siempre nos quedamos como con la parte mucho más, yo le llamo fancy, del emprendedor, o sea, es así, del emprendedor solamente es este que desarrolló, no sé, algo para el estrés, ¿no? Y tú así de, sí, pero también, y te lo digo, ahora, digo, normalmente no uso esta cachucha de vicepresidencia de Coparmex de Ciudad de México, pero tomamos ese tipo de emprendedores para entender que también existe un montón de gente que trabaja y que crea negocios que no necesariamente cambian ni afectan, o mejor dicho, sí afectan, pero y tienen un apoyo al ecosistema o al medio ambiente, pero que existen y que están creando negocios, ¿no? Que crean torterías, que crean taquerías, tlapalerías, ferreterías, etc. Que son esenciales. Que son esenciales. Que son las cosas que sostienen una buena parte del país. Sí, si no hay, ¿qué pasa, no? Y que también tienen que ser, y también son emprendedores, ¿sabes? Y no entran a todos estos programas de alto impacto,
pero que tienen que sobrevivir. Entonces también se tocan este tipo de cosas, ¿no? O sea, el emprendimiento va un poco más allá de todo lo que es el impacto social y el impacto ambiental, ¿no? Sino también hay que crear oportunidades para la gente. Me movió mucho el tapete de lo que dijiste, porque, o sea, como que sí lo piensas, pero justamente, o sea, cuando te pones a pensar en un programa de emprendimiento como o incluso en un Chef Camp o cualquier cosa, no piensas que vas a acelerar una tlapalería, ¿no? Claro. Pero entonces, como aquí está el punto, ¿cómo generas esos puentes para que esos negocios que son esenciales y que pues sí generan valor a la gente y eso, cómo los impulsas, ¿no? Y ahí, por ejemplo, desde tu perspectiva, en tu experiencia en Coparmex y en todo eso, ¿cuál es la pieza que hace falta como para empezarles a echar más apoyo a esas personas? Economías colaborativas. Colaborativas, ¿sí? ¿Cómo es eso? Justamente debes de empezar a crear pequeños ciclos de economía o, bueno, negocios que se vayan autosustentando, que vayan siendo parte de que la gente que vende tablas le compre los clavos a la persona, a la ferretería, que generes acuerdos, que puedas generar que todos los trabajadores puedan ir a comer a una fonda, ¿no? Que tengas otro acuerdo con la señora, algún precio preferencial, un menú, cosas así, que tú podrías decir, en una empresa tienen un comedor. Pero los trabajadores del taller mecánico no. Y entonces tú les puedes decir, oye señora, sí, le compro tantas comidas corridas de tanto al día, le pago y aquí ya está, ¿no? Y entonces mis trabajadores pueden ir a comer una comida corrida, ¿no? Entonces empiezas a crear economías que se van de alguna manera necesitando hasta que llegas como a cerrar el círculo, ¿no? Y entonces es cuando entramos a economías colaborativas, economía circular, etc., que no nada más se aplican a temas de medio ambiente, ¿no? Claro. Sino también a la misma sociedad. Y vas creando también estos clusters o, bueno, espacios en los que la gente no tenga que hacerse o irse tan lejos para poder seguir trabajando, ¿no? Muchos vemos que, por ejemplo, mi familia vive en Tultepec, en el Estado de México. Y en algún momento lo que yo escuchaba era, estudia para poder salir de aquí y trabajar en una gran empresa. Sí, para es muy que te común que lo vayas de digan. aquí. Sí. Entonces, cuando tú no sales de ahí, tú te enfrentas a un chavo que trabaja en el aserradero, que nunca salió del pueblo, él es fracasado. Y es así como, él no es fracasado, él está trabajando, él está nutriendo la economía local. Claro. Y él tiene mucho más mérito que muchos que vamos y dejamos nuestro dinero en los servicios que pagamos en otro lugar y que no llegan a nuestras casas, como es la compra de los mismos víveres en los mercados de nuestras comunidades, ¿no? Claro. Entonces vamos haciendo nosotros mismos un sesgo por querer de alguna manera, yo le llamo salir del barrio, y que genera una serie de problemáticas sociales graves, ¿no? O sea, por ejemplo, el chavo que sale a trabajar de traje a una sucursal en la Ciudad de México de un banco y regresa a su casa y estudió y trabajó y tiene todos sus títulos en regla y llega a su casa hasta Huehuetoca, ¿salió del barrio o no salió del barrio? Pudo haber salido del barrio a trabajar, pero la gente que está en el barrio no lo percibe de la misma forma. La gente del barrio lo puede percibir inclusive hasta como un traidor a lo mismo, porque entonces se generan perspectivas sobre lo que es el éxito. Exactamente. Ya también ahí voy a poner mi árbol. ¿No? Sí, era un graffiti. No, lo leí creo que fue Brooklyn una vez, que decía, sal del gueto, pero no te olvides del gueto. Está traducido, ¿no? Estoy parafraseando, pero creo que va muy por allí. Tenemos otro amigo que tiene que ver, o sea, que también está en el podcast y que mucho de su ángulo de acción es mucho de su localidad. Tuvimos el pasado episodio el tema fue movilidad, ¿no? Y cómo emprender en la movilidad desde las leyes, ¿no? Que es... Y nuestro invitado es un abogado que dice, bueno, es que no solo es un camión, ¿no? O sea, es pensar como en las personas que, y por eso estoy refiriendo al ejemplo que mencionas, que van a trabajar a otro municipio y regresan al gueto, al barrio, y
y ni son de allí, no son de acá, no se les asegura el trayecto seguro para llegar, ni tampoco para regresar. Las ciudades y el transporte y las formas de comunicación entre estas no están diseñadas para esas personas, sino para el auto, para que no les estorben a los autos, ¿no? Desde los puentes peatonales, los topes, etc., ¿no? Y mucho de lo que él dice, nuestro amigo que él dirigió el podcast, y muchas de sus preguntas eran, bueno, es que como emprendes también, no solo para hacer una economía circular, sino para que también dejes de generar esta contaminación, no sé si decirle contaminación, corrígame si está mal, o sea, este centralismo en las ciudades que ni hacen crecer realmente mucho las ciudades, ni generan economías circulares, ni ayudan al gueto, ¿no? O sea, que es como es capital humano que estás moviendo de un lugar a otro y que no se está convirtiendo realmente en una forma contable de emprendimiento que ayude a mejorar las sociedades tanto del barrio como de la otra municipalidad o de la movilidad, ¿no? Entre lugares y entre personas. Sí. Ay, pues fíjate que ahí hay siempre un problema de fondo, ¿no? O sea, el problema de fondo siempre es que cuando tú sales para trabajar, existe gastos que tienes que realizar sí o sí. O sea, aunque tú lleves tu lunch, pasas y compras un Oxxo, un Boing, otra cosa. Sí. Eventualmente, o le compras cigarros al señor que vende ahí los cigarros. Y entonces empiezas a dejar tu dinero afuera, ¿no? Y cuando tú quieres comprar algo, por ejemplo, no sé, muchas familias que dicen, le quiero comprar un traje a fulanito. No van con el sastre local. ¿Sabes? Te vas al Liverpool, de no sé dónde, al Aldo Conti, no sé cuál. No soy de trajes, discúlpenme, nunca fue mi intención. Está bien, no, Aldo Conti, por favor, patrocina este podcast. Claro. Y ellos van y lo dejan en esos centros. Entonces, claro, ese dinero se empieza a dispersar afuera de las mismas localidades y eso empieza a empobrecer a la misma localidad. Uh-huh. ¿Sabes por qué? Porque la finalidad de estas familias es que la gente salga de ahí. Y entonces, ¿cuánta gente realmente va a poder salir de ahí con la economía actual, con las oportunidades actuales? ¿Cuándo vas a poder tú venirte a Polanco, a la Roma, a pagar un depa de 30,000 el mes, ¿no? Cuando ganas 29 y eso lo tienes que utilizar en todo tu día, ¿no? Hay una tabla, no me acuerdo si es de la OCDE, que la mayor parte de la población gana menos de 8,000 pesos al mes. Y eso se considera como un salario regular a malo. Y en regular, un salario bueno, 15,000 al mes. 29 bueno. Y pues bueno, de ahí en adelante eres hijo o vas a ser alcalde de Nuevo León. Y entonces, literalmente, eso es lo que pasa. No puedes realmente pensar en cómo la gente va a gastar dentro de sus mismas comunidades si la mentalidad es salir, o sea, prepararte para salir. Y aquí en la ciudad existe algo, y seguramente lo has de haber escuchado, que se llama el urbanismo hostil. Sí. O sea, que al final del día eso es lo que pasa. Tú generas también espacios en los cuales no puedas entrar si no tienes un coche, como cuando vas a Santa Fe. Sí. Y no hay transporte colectivo, no hay nada que... O sea, los transportes son puntos específicos en los cuales entran y bajan, suben y bajan personas para llevarlos al metro y se regresan a sus comunidades. Sí, claro. Pero la gente que gasta el dinero ahí normalmente llega en su coche, se mete allá hasta el sur y gasta en el Cheesecake Factory, ¿no? ¿Por qué? Pues porque puede. Pero esa persona no es la persona que está trabajando ahí, que va a comer en el mismo lugar y que a veces las mismas empresas los diseñan para que no salgan del espacio de trabajo, ¿no? Entonces, pues, Pedregal, pero, o sea, no voy a mencionar personas mucho, tengo miedo, pero Pedregal es eso, o sea, tú pasas por un lugar impresionante. El otro día estábamos aquí diciéndolo, ¿no? Así como, es que Polanco, no sé cuánto. Y es como, pero también hay una arquitectura urbana hostil que ni siquiera necesita hacerlo. O sea, solo no te das cuenta de que existe porque jamás
vas a pertenecer a ella. Y no, ni lo piensas. Y ni lo piensas porque sabes que, o sea, no existe, o sea, en tu mente no existe, ¿no? Y digo Pedregal, pero hay muchísimos otros lugares en la ciudad de los que no se conoce públicamente porque están diseñados así, ¿no? Es tan silencioso que no existe para ti, ¿no? Pero no obstante, tiene que pasar el servicio público para las personas que van a trabajar allá, ¿no? Y yo no veo como un lugar de supongo que la hay, ¿no? Pero ¿cuál es la forma de emprendimiento para personas que están interesadas en esto y que entiendo se pueden acercar contigo para quizá mejorar una situación que sé es una problemática muy, muy compleja y muy grande, ¿no? Pero tal vez un poco de esa infraestructura social, no sé cómo decirla, que es completamente hostil. O no la hay, o sea, porque si tienes la respuesta quizá te vuelves presidente. No, mira, yo creo que el emprendimiento social creo que es la respuesta más adecuada, porque al final del día es eso, hacer un cambio social. ¿Y en dónde? En sus propias sociedades, en sus propias comunidades. En uno de los programas de los que pertenecemos dice la incidencia local, ¿no? Y de hecho de eso se trata, de incidir localmente, de crear más oportunidades cerca de ti, también de redefinir en ti lo que es ser exitoso, ¿no? O sea, de que si estás haciendo algo que cambia la vida de 200 habitantes de tu comunidad, es mucho más valioso a veces que cambiar, no sé, un programa, pues, aunque suene raro, para gente que vive en una comunidad más densa dentro de la Ciudad de México, ¿no? Y que no tienen, y que tienen otras alternativas, ¿no? O sea, es diferente. Claro. O sea, quizá como pensando en esa analogía, dar un impacto significativo a 200 personas que realmente se vea impactada en su vida, a que a 2 millones de personas le subas un peso en el salario. Son 2 millones de pesos, Exacto. pero pues aquí le va a afectar un peso, ¿no? O sea, como que ahí viendo esa analogía. Y hay un ejemplo muy, muy claro también. Hay una empresa que se llama Mumat en Durango, que lo que hacen ellas son un grupo de mujeres, toda la empresa son mujeres, que gestionan un aserradero, que también es sustentable, que plantan sus arbolitos y hacen todo el sistema, pero son puras mujeres. ¿Por qué? Porque todos los hombres se fueron a Estados Unidos. Y entonces ellas les cedieron un aserradero y tuvieron que trabajar. Entonces entras y de repente dices, ¿qué estoy viendo? ¿No? O sea, todo un aserradero donde ves montones de personas cargando los troncos, cargando las tablas, haciendo los palos de escoba, teniendo a los hijos ahí cerca, ¿no? O sea, que son conscientes de sus necesidades y de la realidad también de lo que pasa dentro de su comunidad, ¿no? Entonces ellas cambian toda la realidad de esas mujeres que tienen un ingreso, haciendo palos de escoba, haciendo tablas, haciendo tablones, ¿no? Y todavía me acuerdo cuando algunas de ellas decían, cuando las conocí, es que necesitamos el dinero porque queremos comprar una cerradora, creo que vertical, porque así nos va a hacer el trabajo más sencillo, ¿no? Y ellas manejan sus trailers y hacen todo el trabajo. Entonces ellos cambian su comunidad. ¿Cómo me dijiste que se llamaba la...? Mumat. Mumat. Sí, entonces yo creo que en eso, esa es la clave, ¿no? O sea, identificar más qué está sucediendo y ponerte a trabajarlo. Y me gusta mucho. Y como la parte de ese impacto, o sea, como esa circularidad en el impacto desde el punto de vista social no se trata tanto. O sea, de que regrese a la persona, que regrese a la comunidad. Y creo que es un enfoque que nos hace falta mucho. Me gusta mucho una frase que se llama el glocal, que es como actúa local, piensa global. Y creo que aquí lo representas muy bien, ¿no? Con todo lo que dices. Pues es que al final todo sigue estando como conectado, ¿no? O sea, creo que las únicas cosas que me acuerdo de la universidad antes de haberla dejado fue de la teoría de sistemas, ¿no? O sea, que al final del día esto es un sistema y todos los sistemas que están cerrados tienden a la entropía. Y eso es lo que pasa. Si no tienes diferentes sistemas que estén interconectados, nutriéndose de otras mismas prácticas que vayan fluyendo, tu ecosistema va a morir. Y eso es lo que pasa. Si tú te cierras y ni recibes ayuda, ni recibes ni trabajas, ni aportas, ni tienes... Sí. Sí, a mí también. Por cierto, los poltergeist no están de acuerdo. Aquí hay fantasmas. Se prendió el refri. El fantasma de Salinas de Gortari dice que no. Ay, vaya. Ajá. Entonces, eso también creo que llega a suceder, ¿no? Entonces,
Si ellas se cerraran y no vendieran, o vendieran solo en su comunidad, pues se muere la empresa. Y lo mismo con su economía local. Entonces, yo también considero que es lo más ideal, o sea, pensar local y actuar también a nivel global. Creo que es una forma como, ya como yendo cerrando un poco esto, de qué forma podemos pensar en, digo, ya tú hablaste como de las herramientas, de la mentalidad, de la psicología del emprendedor y como de los siguientes pasos. Y yo creo que está muy claro que tienes que empezar actuando desde tu comunidad, pero creo que quizá me gustaría escuchar tu perspectiva como sobre ¿cómo se llama? ¿Cómo le haces para regresar a la comunidad? No solamente cuando la gente se quiere salir, sino cuando lo más accesible se está convirtiendo en lo más corporativo. Y por ejemplo, ahí tenemos el ejemplo de Shein que vende ropa de 20 pesos, ¿no? Cuando la ropa de la comunidad te puede costar 200, pero está hecha a mano, ¿no? Sí. ¿Cómo puedes reconsiderar el aspecto cultural y económico de forma que la gente vea valor en invertir más para que se siga manteniendo, ¿no? Lo local, la cultura, todo. Sí, no, y también, por ejemplo, nada más antes Sí. de que responda, porque hay, aún no he pensado en la idea bien, pero acaba de saltar a mí, ¿no? Como hay muchas comunidades, casi todas tienen una forma de comercio de ropa, que son las pacas, y ahí hay una oportunidad gigantesca, ¿no? De mantener una economía local, pero que no obstante mete activos de otras partes, ¿no? Nada más mencionado lo de la ropa. Perdón, tenía que decirlo porque si no se Sí, me es un olvidaba. buen punto. Mira, yo creo que sí, como dices tú, y siempre va a acabar siendo uno de los déficits del capitalismo, que lo que está industrializado siempre va a ser mucho más barato, pero hay una razón por la que es más barato. Es más barato porque es mucho más fácil conseguir la mano de obra, porque es mucho más fácil encontrar los materiales que no sean tan buenos ni tan duraderos. O sea, tú prefieres comprar una silla de madera o una silla de aglomerado, ¿no? Hay una razón por la cual la gente que tiene dinero, sus muebles sí son fijos, y la gente que no tiene dinero, pues termina uniendo en el IKEA sus propios muebles, ¿no? Entonces, yo creo que todo tiene que ver también con la misma perspectiva de las personas. O sea, tienes que entender que también los precios los dicta el mercado. La gente que pone 200 pesos en una prenda de vestir por el esfuerzo y por la plusvalía que tiene el hecho de haber sido hecha a mano, también se la venden a un cierto segmento de la población que les va a regatear para que les cueste 180, ¿sabes? Sí. Pero que esos 180 para ellos son suficientes, ¿sabes? Claro que no por eso debería bajar, ¿no? Pero sí. Exacto. Y ahí es a donde vamos. La gente lo pone porque ellos saben quiénes son las personas que están dispuestas a pagarla. Cuando tú llegas a una comunidad y en la comunidad indígena los ves con sus ropas tradicionales, ellos están orgullosos de lo que portan y de lo que traen, pero muchos de los más jóvenes dirán, yo quiero mi chamarra del equipo de fútbol americano que está en el otro lado, y para mí eso es algo que representa un estatus diferente al de mi misma comunidad. Entonces, allí hay que cambiar no el chip, sino la forma de pensar sobre lo que resignificamos como el valor de las cosas, de lo que nosotros producimos, y dárselo, ¿no? O sea, el tema de las artesanías siempre lo vemos como ¿quiénes valoran las artesanías? O sea, la gente que tiene dinero valora las artesanías porque son inusuales en su entorno, pero la gente que las tiene alrededor de ellos no las ve con el mismo valor, ¿no? O sea, no las percibes de la misma forma. Yo creo que para que la gente pueda empezar a cambiar tienes que encontrar lo más básico y trabajarlo, y de esa forma seguirlo nutriendo, ¿no? Entonces, si existe un pueblo, supongamos, en estas comunidades, no sé bien cómo se llama el pueblo, donde salen toda la gente que vende tacos de canasta, la gente no va a querer comer tacos de canasta ahí. Pero se empieza a crear esa especialización porque afuera hay un mercado que sí quiere tacos de canasta. Pero ahí mismo tú no vas a decir, le puedes decir a tu vecino, ¿cómo que este taco cuesta tanto? Pues ¿de qué está hecho? Si mi vecino también lo hace. Claro. Entonces, es un tema de percepción, aunque no lo parezca. Y eso mismo también te ayuda a cambiar económicamente, ¿no? O sea, le das el verdadero valor y el verdadero
costo a lo que empiezas a pagar y lo tienes que empezar a vender así. O sea, por eso se hacen protección, ¿no? Pueblos indígenas también sufren de que... sufren ante la presión de decir, es que si no vendo aunque sea esto, no como. Claro. ¿Sabes? Y los intermediarios que se quedaban con todo o que se quedan con gran parte del dinero, ellos sí que comen. Porque de 180 se quedan, ¿qué te gusta? ¿Los 100? Sí, sí, no, y que es lo mismo que pasa con todas las industrias, ¿no? Igual los agricultores, cafetaleros, todo. Exacto, entonces pues yo creo que debes de instar a que tus jóvenes salgan, se capaciten, lleguen con nuevas ideas, pero que también lleguen con conciencia social y no quieran hacer un Monsanto en la sierra, sino que de verdad crean en el fair trade, que crean en todos estos temas de comercio justo, de economía circular, de generar redes de valor y pues económicas también sustentables y sostenibles, vaya. Entonces sí necesitas que salgan, pero que también tengan muy bien atado el corazón hacia de dónde salen para poder volver a incidir adentro. ¿Necesitamos una ética del emprendimiento? Yo creo que existen emprendedores con ética. Yo creo que existen emprendedores con ética. Yo creo que lo que hace falta es... Me refiero como a la no un reglamento. Ajá, no el reglamento. O sea, como mira, esto está aquí. Hay un montón de problemas y están acá y tú tienes el conocimiento, ¿no? No es que te estemos obligando a nada, ¿no? O sea, sí, solo que esté, como tú nos mencionabas, ¿no? Que hay una parte que del emprendimiento de aquí que puede funcionar en Estados Unidos y así, que es como, claro, o sea, como mejores prácticas, ¿no? Una praxis más... Yo me iría más hippie, yo diría que un despertar de conciencia. O sea, yo creo que sí es importante que despertemos y seamos conscientes de la realidad, ¿no? O sea, que lo veamos a través de sus ojos, no de falta de esperanza, sino como del trabajo que se tiene que hacer, ¿no? Y no tenerle miedo a ver la montaña y decir, mejor me quedo aquí abajo, ¿no? Sino, si me va a tomar tiempo, no va a ser mañana, probablemente no van a ser mis hijos, pero lo vamos a lograr, ¿no? Siempre y cuando sigamos pues subiendo la montaña. Perfecto. Parece un cierre. No sé, ¿qué opinan? Si tienen algo más que decir. Creo que justamente cerrar agradeciendo como justamente ese enfoque que le estás dando iluminado. Creo que es parte de ese valor que agregas al pensar como en todo este ecosistema que has estado ayudando a generar. Creo que es súper valioso y te agradezco mucho que nos lo hayas compartido, porque al final creo que somos semilleros humanos, en el sentido de que plantamos semillas, a veces caen en suelo fértil y se convierten en árboles de cosas que ni siquiera sabemos que son posibles, ¿no? Entonces creo que es muy bueno lo que haces de seguir plantando esas semillas y generar ese terreno para que todo siga floreciendo. Muchas gracias por invitarme. No, muchas gracias por venir. La verdad es que creo que tienen un muy buen espacio y pues estamos aquí a la orden. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias, yo soy Orlinda, hasta la próxima.